Porque ya ustedes tienen demasiados años escuchando que es 100% Dios, 100% hombre, que el Espíritu Santo hizo hombre en María, porque la Iglesia Católica hizo un trabajo muy fino en quitar todo lo humano Escucha, de la figura de Jesús. vamos a diferenciar a Jesús de Cristo Jesús. Son dos cosas, son dos personajes muy diferentes. Sí, vamos a ver. Son dos personajes muy diferentes. El yo invalidar que Jesús es fruto del Espíritu Santo, estoy invalidando al verbo, literalmente. Porque si nosotros decimos en un momento dado, si yo me atrevo, yo respeto tu posición, tú sabes, teológica, pero si yo me atrevo a decir, Jesús es hijo de José porque José tuvo relación con María. Ok, Como nacen los niños. como nacen los niños. Normal. Pero entonces yo estoy quitando de la palabra lo que la misma palabra establece. Ok. Si yo quito de la palabra lo que otro puso en la palabra, ¿cuál es mi pecado? El Cristo de la fe es una fabricación de la iglesia. No, yo no estoy de Jesús acuerdo. no Eso es hijo de ningún Espíritu Santo. No. Jesús es hijo biológico Pero José. Pero tú no crees que el mismo Dios que puso una Eva en la costilla de Adán es el mismo Dios que pone a un Jesús en el vientre de una María. Lo primero es que no había nadie esperando que se cumpliera esa supuesta profecía de que de Isaías que dice, he aquí una virgen concebirá. No había nadie esperando. Pero listen, escúchame. ¿Y Simeón dónde estaba? Listen to me. Pero háblame tú que eres el exégeta. Espérate, te Si voy a no explicar. había nadie esperando, ¿dónde estaba Simeón Escuchen, cuando estaba esperando la escuchen. promesa de cargar en sus brazos al Salvador de la humanidad? Que ahí yo estoy de acuerdo contigo cuando la gente, el que no ha estudiado la Biblia, dice que Israel duró 400 años de silencio, que eso es incierto. Eso Oigan, no es realidad. oigan Porque había una esto. profetisa llamada Ana. ¿Dónde estaba Simeón si no había nadie esperando eso? ¿Tú crees que en los años que tú lleves estudiando, si no estuviese preparado, estuvieras donde estás? Oigan, que la gente, mira, normalmente, siempre la gente se lanza con el llamado. Tengo un llamado de parte de Dios y salgo para afuera a ser ministro, a hacer lo otro, a hacer aquello. Tú sabes, cuando al principio, cuando yo sentía tanto el llamado de parte del Señor que me estaba llamando, había un predicador libanés, yo no sé si tú te acuerdas de él, que ese hombre era, oye, la voz del trueno. Acá por la cámara, Lenny, imagínate mi cámara, ¿qué fue? Está muy cerrada, ¿verdad? No es que estoy como doblado. ¿Y dónde fue que Lenny me puso? Él era un pastor libanés muy famoso en aquellos tiempos. Se llamaba George Yard. George Yarlo. ¿Tú lo viste de verdad? Pero desde Florida, pues tú sabes. Sí, Radio Revelación claro. Cristiana. En la noche había que sentarse a escuchar a George. Óyeme, yo un día, él lo llevaba a Radio Revelación, que siempre iba, tenía un programa de revelación. Tenía un programa de noche en la madrugada incluso. Y es un tipo radical, George Yard. O sea que ese tipo era Candela y Chip, el Uno difunto. de los mejores predicadores de todos los tiempos. El difunto, Julio, él se llamaba Julio Medina. Julio Medina, el emisor, ¿verdad? Ujú. Julio Medina lo llevó para el estadio de la Normal y cuando empezaron a pedir, muchachos, cuando ese árabe subió, varón, le dio palo a todo el que estaba ahí. Y yo le dije a él que yo sentí el llamado al ministerio. Yo me acerqué cuando dije, pastor, yo creo que usted va por mí, porque yo siento el llamado al ministerio y quiero que Dios me dé esa revelación que usted tiene. Y me dijo, póngase a estudiar. Sí, así mismo me dijo, digo, sí, pero para que me imparta, para que me transfiera esa revelación que Dios le ha dado y esa unción de milagro. Me dijo, póngase a estudiar. Usted se pone a estudiar. Así que, oye, si usted se pone a estudiar, no hay que ponerle la mano, póngase a estudiar. Sí, ese era fuego, bro. No, George Yarlo tenía un mensaje, varón. Pastor George Yard de mi Desde Florida daba los servicios. varón, pero fuerte, varón, ese hombre. Antes de la oración de las 3 de la mañana. Que Sí, siempre ponían la adoración al poder del cristiano. Sí, George era fuego, varón. George no era una broma, ¿no? No era de mentira. Sí. No, y era uno de los Y un tipo predicadores. bíblico, un tipo, Con la palabra. tipo bíblico, muchacho. Igual que quien fue, que era un pastor, o es un pastor, todavía está vivo, gracias al Señor, con una línea, tú sabes, bien radical también desde esos años, el pastor Arnaldo Torres, Arnaldo que Torres. Ternúa, que la línea del mensaje del pastor Arnaldo era tremenda. Aquí por lo menos también, cuando estaba Radio Cántico Nuevo, a las 7 en punto de la mañana, todos los días yo me tiraba ese mensaje,
camino a mi trabajo y todo el tiempo, y aún en el trabajo. Había otro que predicaba aquí, de una emisora aquí de Papa Gerson, que se llamaba Ángel Luis Román, un boricua, Claro, que era fuego. Sí, pero Juan Luis Román, acuérdate. Era duro ese predicador. No, y que era del Concilio Latinoamericano en Brooklyn. Él. Eso es Oscu, varón. Tipo, era un pico de oro. Claro, Juan Luis Román fue pastor en Brooklyn, del Concilio Latinoamericano. Yo pienso que... Ahí fue que yo conocí a Randy. Oh, varón, pero ese hombre... Tú sabes que yo nunca fui fanático de Randy. Yo fui fanático de esa gente, de, por ejemplo, Ángel Luis Román, George Aldo. Había otro, un teólogo, que era teólogo, que predicaba antes de George Aldo en la emisora, que es un boricua, porque vivía en Puerto Rico, que era del MMM, y después salió. Que era famoso también. Sería Rivera. Yo creo que el apellido Rivera era él, sí. Jorge Rivera tiene que ser. Oye, esa generación, porque la gente no sabe que, por ejemplo, estaba la generación de Gigi Ávila, que los milagros, que aquello, pero paralelamente había una generación de milagros fuertes. No, y en la palabra, Y en la predicadores palabra, fuertes que predicaban. Y eran predicadores, no son los payasos que usted está viendo hoy. Esa gente eran predicadores de verdad. O sea, de Puerto Rico salió una camada de evangelistas y predicadores fuertes, que eran gente fuerte de la palabra. Eran gente fuerte, que después fue que vino... Lo que pasa es que esa generación no hizo la transición con el tema de la ropa, con el tema de la adoración. Y ya cuando vino el sistema apostólico, arropó el trabajo que ellos hicieron. Como ellos no hicieron otra transición, ya cuando viene el problema, viene la ola apostólica, y vienen los milagros, viene la edición, y todo eso, y surgen los modelos, los supuestos avivamientos, que hasta el día de hoy hay un mover de avivamiento ahí en Colombia y todas esas cuestiones. Pero esa gente era genuina, ¿verdad? Esa gente... Yo crecí escuchando a George Aldo, a Luis Román, que lo que se predicaba los domingos, transmitían los cultos online para allá para Santo Domingo. Ese servicio lo transmitían era en Radiovisión. Sí, internacionalmente yo lo escuchaba. Creo que era a la 1 o 2 de la tarde que transmitían ese servicio. Yo lo escuchaba. Ángel Luis Román, con una traductora. Predica tremendo. Un predicador, lo que hay un grupo de payasos. Entonces, mucha gente que viene de esa ola del pasado no hizo la transición. Por eso que te fijas que Nueva York sigue sumergida en el tema del pantalón, en el tema de la falda, ¿me entiendes? En el tema del reloj, del anillo. Porque Nueva York tuvo una generación, quizás muchos profetas, muchos evangelistas, pero en Nueva York no ha habido maestros. O sea, Nueva York no ha tenido gente que ha venido a enfrentarlo a ellos con el poder de la palabra. Y los pocos maestros que han habido han sido maestros más denominacionales. O sea, tanto el presidente de Radiación Cristiana en ese tiempo, el reverendo Quitín Silva, que tiene como 100 libros escritos, y como el otro que fue presidente, que ni su nombre voy a decir, porque es una gente que no ha entendido que su era culminó y me ha abierto una guerra frontal. Yo crecí oyéndolo a ellos, pero obviamente nuestra generación va a heredar lo de ellos que es positivo, y las cosas que ellos hicieron que no estaban en la Biblia, nosotros tenemos la responsabilidad de no continuar con esa cuestión. Yo estudié incluso en el instituto cuando yo inicié, fue en Asamblea de Iglesia Cristiana en Jersey City, que inicié a estudiar. Parte de los libros que nosotros usábamos cuando estaba en el instituto a inicio eran del reverendo Quitín. Quitín escribió muchos libros. Buenos libros. Tiene muchos libros. Para los institutos, muy buenos libros. Lo que sucede, mira lo que yo veo. La línea del reverendo Quitín Silva, mayor respeto para el reverendo Quitín Silva, es una línea de estudio, pero, ¿cómo te digo sin que la gente no malinterprete? Es una línea conservadora. O sea, el reverendo Quitín Silva, que ha escrito libros sobre el Apocalipsis, la ética cristiana, los sermones, los famosos bosquejos. Los bosquejos que le sacaban de paso a muchos pastores, porque la mayoría de pastores no les gusta estudiar. O sea, muchos pastores compraban esos libros de bosquejos para predicar esos mensajes ya preparados por otros, porque para nadie es un secreto que la mayoría de pastores no les gusta estudiar y se pagan cada semana en su púlpito a improvisar un mensaje con las situaciones que pasan en la semana.
Entonces, Quitín fue una gloria, o es una gloria, un referente en ese tema de la formación bíblica Y de la educación y de cristiana. la educación cristiana en el área conservadora. Cuando la línea de pensamiento, que es la que yo persigo, no busca darle continuidad a ese brazo conservador de la iglesia, sino que yo veo las cosas positivas que ellos aportaron, pero en realidad esa ala conservadora nunca estudió a profundidad el porqué de las cosas, sino que buscaron fundamento bíblico para seguir en las prácticas que ya se tenían. O sea, ¿qué es lo que tenemos? El bautismo. Ok, fundamento bíblico para el bautismo. ¿Qué es lo que tenemos? No se pongan pantalones, fundamento bíblico para no poner los pantalones. ¿Qué es lo que tenemos? El gasto de la iglesia, fundamento bíblico para el gasto de la iglesia. Pero espérate, pero también hay algo, Jairo, que hay que ver en la línea incluso del doctor Quitín Silva, porque yo utilicé los libros de él en el instituto. No habla de ese tipo de cosas sobre dogmática. Eso lo emplearon los concilios y las iglesias de por sí. Era una guía de estudio para tú prepararte tanto en la hermenéutica como en la homilética. Es la guía de él. Quitín tiene como 100 libros. O sea, sí, pero Quitín tiene... pero lo que te explico, la línea de él no expresa sobre el vestuario. No, porque él fue como una luz para esa generación. Y sobre todo para que estudiaran, porque acuérdate que antes, muchos años atrás, se usaba decir, no, que basta con la unción. Tú sabes que uno de los... Bueno, uno no, yo tengo que ser honesto. El primer milagro que yo vi en mi vida, que hizo una persona en el colegio Santa Cecilia, en la 27 de febrero, fue a través del pastor David Greco, una eminencia del evangelio, que esta generación de ahora no lo reconoce. David Greco, varón, yo era el único predicador que yo le caía atrás en Dominicana para yo ir a escucharlo, era David Greco. Lo que pasa es que desde que yo inicié el ministerio aquí en New Jersey, él como que su ego no supo canalizar. Suelta eso, no te preocupes, que tú eres un hombre que tú llegabas mucho. Yo lo suelto, bueno, yo lo suelto mucho. Si yo no lo había soltado, o sea que yo le había dado palo que la admite mucho. No son generales que se merecen nuestro respeto. Entiendo que ellos dieron su aporte hasta donde pudieron y yo voy a pretender dejar mi granito de harina hasta donde Dios me lo permite también. Acuérdate que cada generación trae un cambio. ¿Me entiendes? El evangelio que a nosotros nos enseñaron, digamos, en los años 90, principio del año 2000, finales de los 90 también podemos decir, es un evangelio muy rígido y la mayoría venimos de ahí. Todos, incluyéndote a ti, tú lo sabes, mi persona, todos venimos de ahí. Un evangelio donde no podía ir a una piscina, no podía jugar un deporte, tú tenías que ser una persona obsoleta en todo el sentido de la palabra. En parte, lo mejor que yo puedo decir que toda la vida me agradó de eso, una sola cosa. Es que me enseñaron a tenerle temor a Dios y a respetar a Dios. Eso es bueno. Y sobre todo, cómo buscar a Dios, acercarme a Dios. ¿Tú me entiendes? Eso yo se lo voy a agradecer por toda la vida. Que en otras áreas, luego de que tú te vas preparando y tú vas conociendo a Dios más de cerca, es como tú dices, tu pensamiento se va abriendo. Pero fue una generación que en su momento funcionó para ellos y tuvo su resultado. Y que en cierto punto lo ha tenido porque todavía tienen sus seguidores y que le ha ayudado bastante a esa generación que se quedó con ese pensamiento. Mira, hay un libro. Lo que pasa es que yo también... ¿Cómo me explico? Mira. Yo estudio en el Instituto Bíblico del concilio que yo pertenecía. 3 años. Fui a estudiar teología y al final de la jornada salí de ese instituto sin ni siquiera saber lo que significaba la palabra teología. Y eso me llevó a cierto nivel de frustración y ahí yo empecé a estudiar, ya de lleno, como autodidacta, hasta que me fui a la Universidad Bíblica Internacional a hacer la licenciatura y luego la maestría y luego un doctorado en la UNPI. ¿Qué pasa? La teología, el concepto teológico, los teólogos han estado en debate con la parte práctica de la iglesia, esa parte espiritual. Y ha habido esa lucha. Los maestros que la iglesia reconoce son maestros que vienen a darle forma y base a lo que la gente ya cree. A algo tradicional. A lo tradicional. Por ejemplo, la teología de los institutos bíblicos
cuando hablaba de Dios, teología propia, hablar de Dios, se explicaba el concepto de la Trinidad. Gloria a Dios por la doctrina de la Trinidad. Nuestra generación necesita hacer una revisión profunda a la doctrina de la Trinidad, que ellos no la hicieron. Porque es como decía Justino Mártir, si tratas de explicar la Trinidad, pierde la cabeza, pero si la niega, pierde el alma. Así es. Entonces, lo que yo planteo es que tiene que haber una revisión profunda al concepto de la doctrina de la Trinidad. En cuanto a la cristología, la figura de Cristo, los institutos bíblicos tienen ya más de 100 años enseñando que Jesús en la tierra fue 100% Dios y 100% hombre. No pudo ser así. Entonces, todo eso se ha enseñado por tantos años, 100 años. Entonces, el que ha dicho que no es así, la iglesia lo ha apartado de su fila y lo ha considerado un hereje. Es que obviamente, mira, tú lo dijiste la semana pasada, el viernes, creo que fue el jueves. Y obviamente no puede ser así, ni pudo ser así. Si fuese 100% Dios en la tierra, ¿cómo anula él el sacrificio en la cruz del Calvario? ¿Cómo lo anula? Es lo que te digo. Entonces, yo me sorprendí anoche que me mandaron un video de Ezequiel Molina Sánchez hijo, donde él planteaba eso mismo. Ya te lo escribí para hablar con él. Él planteaba eso. Me dice, sí, es que eso de esa forma. Jesús en la tierra es la limitación de la divinidad. Entonces, en cuanto a Cristo, esa figura, los institutos bíblicos empezaron a decirle a la gente que él era 100% Dios y 100% hombre. Pero eso no en la Biblia está. No está en la Biblia, pero ya al decírselo por tantos años, cuando yo vengo ahora y le digo a la gente, cuando él caminó sobre las aguas, caminó como un hombre. Normal. Fue un como hombre de fe. Un hombre de fe conectado con Dios puede en un momento determinado caminar sobre las aguas, como yo he escuchado muchísimos testimonios de gente que lo han hecho. Pero el Salmo 104 dice que las aguas le obedecen y los vientos, perdón, que los vientos le obedecen, perdón, que las aguas le obedecen y los vientos son su mensajero. Entonces, ¿qué pasa? En cuanto a la cristología, la iglesia de hoy tiene que hacer una revisión profunda, porque la iglesia conoce al Cristo de la fe, que está muy viciado por todos los conceptos que heredó de Roma. Los concilios de Roma, que fueron quienes definieron a la figura de Jesús, esos concilios de Roma mostraron a un Jesús totalmente divorciado de su raíz y su matriz judía. Nos presentaron a un Jesús cristiano, a un Jesús evangélico. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer un análisis profundo sobre ese mensaje de Jesús y estudiar a Jesús desde el marco de referencia de José y María, desde Nazaret, el personaje que existió, que no esté rodeado de todos los mitos que le puso Roma. No nos vamos a ir al extremo como un Rodolfo Bullman, que te va a decir, por ejemplo, en la desmitificación, que todo lo sobrenatural que se le atribuye a Jesús es falso, pero tampoco nos podemos tragar que todas las anécdotas y los cuentos que pusieron en muchas partes del Nuevo Testamento alrededor de la figura de Jesús eran buenos y válidos. Entonces necesitamos regresar a Jesús, pero a Jesús el hebreo, el que acudía todos los sábados a una sinagoga, al que era hijo de Miriam y José, que todos los vecinos, oye el problema, Jesús empieza a hacer milagros y dicen los vecinos, van acá, pero y este no es el hijo de María y José. O sea, los vecinos cercanos de esta gente piensan que el papá de Jesús es José. Pero no tanto eso, el evangelio de Mateo. Mateo escribe el evangelio, ¿verdad? Y le habla mal a los judíos que lo vimos en. Oye, y cuando Mateo escribe el evangelio, empieza a dar la genealogía de Jesús. Y la genealogía que da es la genealogía de José. ¿Qué descendiente de José? ¿Qué descendiente de José? Entonces, pero como el catolicismo quería endiosar esa figura para hacerlo diferente a ese Jesús hebreo, ahí viene el problema. Entonces, cuando tú le dices a una gente hoy que Jesús era hijo biológico de José, la gente se escandaliza. Como que eso invalida su mesianidad. Moisés fue un libertador y tuvo su papá y su mamá. O sea, al querer meter a un Jesús divino, lo primero que hacen es que quitan el padre biológico y ponen un padre divino. O sea, tú me estás diciendo que Jesús no tiene divinidad. Yo te estoy diciendo a ti que Jesús, este vaso, por ejemplo,
es el cuerpo, ¿verdad? Y Colosenses capítulo 2, verso 8 dice, porque en él habita, en ese cuerpo, toda la plenitud de la divinidad. La divinidad se limitó en Jesús. O sea, Jesús está en la tierra, pero este Jesús que está en la tierra es humano. Este Jesús que está en la tierra no sabe la hora que va a morir, no sabe cuándo vuelve. Ahí tú puedes entender eso. Maestro, ¿cuándo es que tú vuelves? Dime el día y la hora. Y él no mintió. El día y la hora que yo vuelvo, nadie lo sabe. El Padre lo tiene en su sola potestad. Y si el Padre lo tiene en su sola potestad y no me lo ha dicho, es porque no me lo ha revelado. O sea, tú estás viendo un ser que está limitado, que va al Getsemaní y le dice, Padre, si hay otra forma, dímela. Pero pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces yo pienso que la encarnación de Jesús... Tú hablas de las limitaciones que tiene Jesús en la tierra. Como humano. Te entiendo. Como humano. Después de ahí, salir de este plano, por lo que Filipenses te dice, el cual siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo. O sea, esa majestad se despoja y se va a vivir a Nazaret. Nace en Nazaret, la comunidad más pobre de los Galileos, los pobrecitos. Entonces Pablo dice que el que era rico se hizo pobre. Esa limitación humana. Entonces yo creo, Jairo de la Cruz, que el padre biológico de Jesús era José. ¿Por qué? ¿Qué fundamento bíblico tú tienes para decir Mateo eso? capítulo 1. Léelo. Vamos, Mateo. Dale. La genealogía de Jesús. Vamos allá. Sí, pero tú estás hablando de la genealogía de José conforme a lo que habla Mateo. Y los demás evangelios, ¿qué? Déjame explicarte ahora. Mateo capítulo 1. O sea, no fue concebido por el Espíritu. Lo que pasa es, mira, Mateo te dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y empieza a hablarte de toda la descendencia de donde viene el Mesías. ¿Qué sucede? Sí, pero acuérdate que lo que está usando en ese momento Mateo es una figura literaria con José. No es que Mateo está adjudicando, en todo el sentido de la palabra, de que Jesús biológicamente, o sea, de que José tuvo relaciones con María y de ahí nace Jesús. Es que lo que pasa es, Pastor Guillón, que los hombres nacen producto de relaciones sexuales entre un hombre y una mujer. Sí, pero entonces si hacemos eso, estamos quitando, o sea, invaluando lo que Dios puede hacer en la vida de un ser humano. Que Dios pueda hacerle una cosa. Y lo que Dios hizo con Jesús. Y que la iglesia se lo haya inventado de otra. No, es que no, sí, es que no es un invento. Ahí es que está el problema. Pero, que Dios... Entonces, en la visita que tiene Gabriel, que le hace a María, perdón, que le hace a Elizabeth y le hace a Zacarías, ¿qué le está diciendo? La visita angélica, hablando de que lo que tú tienes en el vientre es fruto del Espíritu Santo. Es algo que es insertado dentro del Evangelio. ¿Por qué tú dices que es insertado? Porque ya en Mateo capítulo 1, él te dio la genealogía de donde Jesús viene. Sí, pero que ya en Mateo capítulo 2. Tú te estás basando al Mateo capítulo 1, al cual tú ves un Mateo que le habla más a los judíos que a los gentiles. No, porque Mateo, ¿qué pasa? El que escribe el Evangelio, el que lo está escribiendo, pertenece a una comunidad como la iglesia CDR de Palestina, por ejemplo. Ese Mateo pertenece a esa comunidad, no es el Mateo que anduvo con Jesús. Obviamente, cuando yo le digo a ustedes que Jesús fue hijo biológicamente de José y de María, eso va a traer problemas. Es que tiene que traerlo. ¿Por qué? Porque ya ustedes tienen demasiados años escuchando que es 100% Dios, 100% hombre, que el Espíritu Santo hizo hombre en María, porque la Iglesia Católica hizo un trabajo muy fino en quitar todo lo humano de la figura de Jesús. Eso me da a entender, ¿sabe qué? Por eso que yo digo, y voy a escribir un libro acerca de Jesús, que la mayoría de gente no lo conoce. La gente conoce el Cristo de la fe. Escúchame, escúchame. Vamos a diferenciar dos cosas. Vamos a diferenciar a Jesús de Cristo Jesús. Son dos cosas, son dos personajes muy diferentes. Sí, vamos ahí. Son dos personajes muy diferentes. El yo invalidar que Jesús es fruto del Espíritu Santo, estoy invalidando al verbo, literalmente. Porque si nosotros decimos en un momento dado, si yo me atrevo, yo respeto tu posición, tú sabes,
teológica. Pero si yo me atrevo a decir, Jesús es hijo de José porque José tuvo relación con María. Claro. Ok. Como nacen los niños. Como nacen los niños. Normal. Pero entonces yo estoy quitando de la palabra lo que la misma palabra establece. Ok. Si yo quito de la palabra lo que otro puso en la palabra, ¿cuál es mi pecado? Bueno, ahí simplemente le va a dar tu cuenta a Dios, pues, no yo. Oye aquí. Oye, pues esto es un quitipón. Entonces, oye esto. No. Si yo quito de la palabra lo que sucede es que la mayoría de gente, el pueblo, como Karl Marx le llamaba el proletariado, nunca se va a poner a investigar. Pero oye esto. Por ejemplo, la gente predica en sus iglesias que Jesús escribió en tierra. Ese texto completo, esa historia, la pusieron ahí como 250 años después que ese evangelio existía. Ok, vamos de nuevo. Es que historia, para eso está la historia de las alegorías. Sí, porque, pues, se usa como una alegoría dentro de la misma iglesia. Pero déjame explicarte, para que la gente entienda. Miren, señores, déjenme explicarle a ustedes. Tómense la pastilla, por favor, para que me entiendan. Lo que sucede es que ustedes se han acercado a Jesús, pero no conocen a Jesús, sino al Cristo. El Cristo de la fe es una fabricación de la iglesia a su imagen y semejanza. ¿Por qué tú dices que el Cristo de la fe es una fabricación de la iglesia? Ahora, voy para allá, oye. El Cristo de la fe no fue una persona que existió. Nunca existió. Sácate esa idea de tu cabeza. Cuando en Isaías capítulo 9, verso 6 dice, hablando de la promesa del niño que tenía que nacer, que dice, porque una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Okay. La palabra virgen ahí, alma, es la palabra joven. Es la palabra joven. Es lo primero. La iglesia construyó de un ser que nació, mira esto. ¿Quién es Jesús? El hijo de Miriam y José. Que todos los vecinos de él sabían que era hijo biológico de José. José murió creyendo que ese era su hijo biológico. María murió creyendo que ese era su hijo biológico. En el 435, en el concilio de Éfeso, los teólogos se reúnen para determinar que ese hijo es obra del Espíritu Santo. Pero escúchame algo. Entonces, si tú entiendes que José termina creyendo que Jesús era su hijo biológico. Claro. ¿En qué momento, bajo qué fundamento bíblico o de cualquier escritura tú me demuestras a mí que José tuvo relación con María antes del nacimiento de Jesús? O antes de María tener en su vientre a Jesús. Más sin embargo, la misma palabra establece en los evangelios, aún en el mismo libro de Mateo, Evangelios que fue visitada. Evangelios que fueron corrompidos te voy a por hacer, Roma. Ok, ¿tú crees que José fue hijo de... que Jesús fue hijo de José? Como tus hijos son tus hijos. Okay. Y tus hijos nacieron producto tú no de una relación sexual. Okay, como permiso. nacen los hombres. Ellos sí tuvieron después relaciones sexuales y tuvieron más hijos. ¿Y por qué tú aceptas después y no antes? ¿Cómo? Por la misma razón que yo acepto en el principio. ¿Y por qué lo tuvieron después y lo mismo y después no antes? Pero yo te voy a hacer una pregunta. Vamos aquí. ¿Por qué José tuvo relación con María? Ok, Pedro, Jacobo, fulano, Judas, ustedes son hijos de José. Ustedes sí fue con el semen de José, pero este no fue con el semen de José, porque este es el que va a fabricar la iglesia. No, el que va a fabricar la iglesia, el que dice la palabra. No. La palabra que dice ha sido pero yo te estoy preguntando y dogmatizada por la iglesia. No, una cosa es dogmática, otra cosa es la verdad. Lo que está escrito ahí. El Cristo de la fe es un invento de la iglesia. Pero búscame el fundamento que tú tienes para decir eso. El Cristo de la fe, escucha esto. El Cristo de la fe es un invento de la iglesia. Claro, un invento de la iglesia. Jesús no lo conoció. Jesús no lo conoció. Pero te voy a hacer una pregunta. Entonces, pero tú no estás entendiendo. Pero, ok, te voy a hacer una pregunta. ¿Se apodera el Cristo en su momento en la vida de Jesús en el Nuevo Testamento? ¿Tiene que apoderarse de él? Déjame explicarte. De Jesús estoy hablando. Déjame explicarte. Pero quiero que tú me... déjame explicarle bien. Que respóndeme ya me dio calor. Pero yo quiero que tú me respondas si en algún momento el Cristo se apodera de Jesús. Es que el Cristo es un invento. Cristo es el que es hijo del Espíritu Santo. Es una fabricación pero teológica. Es el eterno. No, escúchame. No es el eterno. Listen, dame 2 minutos y yo te voy a explicar. Pero yo te estoy preguntando si no es el eterno. Y a tú pero tú has confesado con tu misma boca en este mismo programa que Jesús es Dios. Porque yo te acabo de decir que es Dios.
Yo te acabo de decir. Tú no crees en el Cristo. Déjame explicarte. ¿Y el que resucitó quién era? Vamos a ir paso por paso. Vamos paso por paso. Ya el destripador. Oye, ya es el destripador. José tiene relación con María. ¿Verdad? De esa relación sexual entre José y María, normal, ella queda embarazada. Okay. De ese hijo primogénito que es Jesús. Oye aquí. Búscame eso en la Biblia. Pues vamos para acá, vamos para la Biblia, varón. Vamos para la Biblia, Mateo capítulo 1. Léelo. Oye aquí. Vamos a ver. Te voy a leer del 12. Aquí empieza diciendo el 1. Libro de la genealogía de Jesucristo. Tú estás hablando de la genealogía, pero él está hablando pero escúchame. Espérate, esa genealogía que está hablando la Biblia en ese momento, en el libro donde Mateo se expresa, es sobre David. Pero vamos a leerlo. Pero léelo. Vamos a leerlo. Léelo. Libro de la genealogía. Ahí habla la genealogía para que el mismo pueblo, Es que Jesús no puede ser un aspirante al trono si no es hijo de José. Pero yo te voy a hacer una biológico, no un invento de Roma. No, un invento. Tú leíste. ¿Me estás entendiendo? Oye aquí. A Mateo capítulo 1, pero oye aquí. Hasta el verso 17 y el 18 que dice. Vamos para allá, oye. Vamos para allá. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. ¿Cómo lo engendró? Por obra del Espíritu Santo. Isaac engendró a Jacob porque vivió con su mujer. Y ahí sigue hablando de David, de Ezequías, se lo voy a adelantar. Joconía y sus hermanos en el tiempo de la deportación. Después Zorobabel engendró a Abiú. Abiú engendró a Eliaquín. Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Oye aquí, verso 16. Oye, pero escúchame. Es el 16. Déjame leerte aquí. Lee. Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. El Cristo. Verso 17. Entonces, de manera que todas las generaciones. Espérate, pero continúa. Pero cálmalo. Pero bájale un poquito. Vamos al paso. Vamos allá al paso. Dale. Porque aquí dice la Biblia, oigan esto, ¿qué es una genealogía? Porque la gente ahí me está tirando piedra. Con la piedra en la mano. Oigan esto. Pero lo primero es que todo lo que me están cuestionando ahí, ni siquiera saben para qué es la genealogía. Oye esto. Una genealogía es porque para Jesús poder aspirar al trono de David, tiene que comprobarse que biológicamente es un hijo de José. Escuchen esto. Tú que estudiaste más que yo, Oigan ¿qué significa la palabra genao o geneca? Pero espérate, cálmate. Porque en el libro de los Hebreos dice que a ninguno de los ángeles llamó hijo sino a él. Y dice que nos engendró por el Espíritu. Cálmate. O sea, yo te voy a decir esa genealogía de José que tú estás hablando. Yo te voy a explicar. Pero lee el verso 17 y 18. Yo te voy a explicar. Te lo leo yo. Pero te dice, de manera que todas las verso 17, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14. El nacimiento de Jesucristo fue así. Establece el mismo Mateo. No, esta es otra versión. No. Entonces la tuya es la correcta, la primera. Espérate, pero cálmate. Pero, tú eres engendrado, hijo de Dios. Cálmate. Perdón, espérate. Tú eres engendrado, hijo de Dios, porque tu padre fue hijo de Dios directamente o porque fue engendrado por el Espíritu. Mira, lo primero es, mira los problemas que tiene el engendro. ¿Quién es el padre de Jesús? Según, literal, tomemos esto literal. ¿Quién es el padre de Jesús? Es que es uno solo. Espérate, pero cálmate. Acuérdate que ustedes creen. Literal, escúchame. El Padre, pero Jehová, el Espíritu Santo y Jesús. Pero tú estás hablando, escúchame bien. Porque para Jesús aspirar a ser rey de Israel, tenía que venir del linaje davínico. Obligatoriamente. Eso ustedes, balsa de pagano, nunca lo han estudiado y ahora quieren venir, después que ustedes salen de su vida pecaminosa, pónganse a estudiar antes de decir que Jairo está loco, que se le fundió el cerebro, porque ustedes, por lo menos si a mí se me fundió,
es porque tengo un cerebro. Jesús era hijo biológico de José. Eso es lo que yo digo. Eso es incorrecto. Eso es lo que yo digo. Eso Ustedes es incorrecto. pónganse a estudiar, hagan sus investigaciones. El que era obra del Espíritu Santo fue el que fabricó Roma. Fabricó Roma. Claro, Roma le hizo creer al mundo que es Jesús, el Espíritu Santo lo engendró. ¿Verdad? Y ya, y que José no tuvo participación, porque así fue que justificó que él era 100% Dios y 100% hombre. Escúchame, yo no te Esa es la forma de justificar. Permiso. Una cosa es por eso dije hace un ratito atrás. Hay una diferencia muy grande entre Jesús y Cristo Jesús. Claro, Jesús fue el hijo de María que existió de verdad. Cristo fue la fabricación de Roma. Pues entonces nadie murió en la cruz del Calvario. Jesús. No resucitó. Yo no he dicho que no resucitó. Pero resucitó o no resucitó. Yo no he dicho que no resucitó. Resucitó. Eso lo dijiste tú. Pero respóndeme si resucitó o no resucitó. Eso lo dijiste Porque si tú, óyeme, si tú no crees en el nacimiento de Jesús, yo creo que Jesús, José y María tuvieron relaciones sexuales y de ahí nació Jesús. Pero no hay un Como yo creo, creen todos los académicos. ¿Cuáles académicos? Los académicos, todos. Lo de la línea tuya. No, la línea mía no. No, porque, oye esto, aún dentro de la misma iglesia católica, los estudiosos ya llegaron a la conclusión de que Jesús era hijo biológico de José. Y eso es un tema superado. Todo el que habla del Cristo de la fe y el Jesús de la historia, todo el que habla del Jesús de la historia sabe que ese muchacho era hijo biológico de José. Escúchame. Y en el bautismo es donde el Padre los recibe. Escúchame. Oye. No. Yo difiero contigo ahí, escúchame. La misma Biblia te lo está estableciendo en el mismo Mateo, pero déjame terminar de leer. Termina. Dice, el nacimiento, después de que tú leíste las 14 generaciones, hasta el verso 17, dice el verso 18. El nacimiento de Jesucristo fue asistando de posada a María, su madre, con José, antes que se juntasen. ¿Antes de que qué? O sea, antes de concebir, a tener una intimidad, una relación. Dice, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, o sea, divulgar en la calle y pensar que ella le había sido infiel, quiso dejarlo secretamente. ¿Por qué? Porque le fue revelado por el Espíritu. La Biblia tuya y la mía dice que lo que es de la carne, carne, y lo que es del Espíritu, Espíritu es. ¿Verdad? O sea, tú sí puedes creer, yo sí puedo creer que José es el padre de Jesús. Cuando se lo atribuimos biológicamente, es porque José asume una responsabilidad por revelación. No porque tuvo una relación íntima con ella y concretizó que ese era su hijo. No creo en eso. Bueno, yo no creo en eso. El padre biológico de Jesús. Yo no creo en eso. Cada loco con su tema. Ustedes seguirán en su paganismo. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Quién inspecciona la creación? Déjame explicarme. Ahora, algo está loco. Dice el niño, volvamos al Génesis. Oigan esto. Qué interesante. Tenemos la creación desde Génesis hasta Apocalipsis. Leiner, oye esto. Dios creó a Adán y ¿a quién? Y a Eva. Todos los seres humanos que han venido a este plano, ¿por medio de quién han venido? Todo el que ha nacido aquí en esta realidad, todo el que ha venido aquí, ha venido por medio de la unión entre un hombre y una mujer. Ok, entonces yo... Vamos, porque déjame explicar. Estás hablando del libro de Mateo. Pero vamos al verso 20. Vamos por partes. No, pero Carmen, déjame explicarte de punto. Oye, explícame. Miren aquí. Atención, paganos. Como ustedes y yo pensaban cuando yo era pagano. Oye, como ustedes y yo pensaba. Cuando yo era pagano pensaba como ustedes. Lo que ustedes saben lo sé yo mejor que ustedes. Pero yo no estoy ahí ya. Yo me salí de ese tren y estoy con el Jesús verdadero. Ustedes están con el Cristo de la fe. Yo sigo con el Cristo de la fe. Oigan esto. El Jesús de la historia. Todo Dios creó a Adán del polvo de la tierra. Creó a Eva de la costilla de Adán. En la promesa que le hace a Eva le dice él, tu simiente y la simiente de la serpiente estarán en contienda. ¿Verdad? De tu simiente, de ahí, lo que va a salir de tu simiente, le va a pisar la cabeza y ella le pisará el calcañal.
todos los seres que han entrado en esta realidad, escucha aquí, todos los seres, todos, Adán, Moisés, Salomón, David, por más ungidos que sean, todos han venido del producto del semen en la vagina. Espérate. Todo el que ha nacido en este plano ha nacido por el semen que se cae y se introduce en la vagina de la mujer. Eso lo demuestra la ciencia. Pero espérate ahí. Entonces, si Dios va a enviar a su hijo a este plano, Dios va a enviar a su hijo Jesucristo a este plano como hombre, para Dios entrar como hombre a este plano, Filipenses dice que él, siendo Dios, tomó la forma humana. ¿Cómo se toma la forma humana? Cuando el espermatozoide visita la vagina de la mujer, ese empieza médicamente, científicamente comprobado, la formación del cuerpo. Si este niño llamado Jesús es el resultado del espermatozoide divino, entonces ciertamente no me puede cuestionar a mí, porque él vino a modelarme mi vida. O sea, Jesús viene a servirme de modelo, pero ¿cómo yo voy a ser como tú? Si tu alma es el resultado del espermatozoide del Espíritu Santo y mi alma es el resultado del espermatozoide de mi papá, ¿cómo yo imito a un Dios? Discúlpame. Dale ahí, fluye. Discúlpame. Dijiste hace unos minutos atrás que Eva fue sacada ¿de dónde? De la costilla de Adán. ¿Y con quién se acostó Adán para que sacaran a Eva de su costilla? ¿Quién se la puso ahí? No, porque el principio. Son los dos seres del principio. ¿Y quién es Jesús? Jesús es un descendiente de Adán y Eva. Se hizo pecado. Sí, lo dice la Biblia. Se hizo pecado. El primer Adán. ¿Tú sí crees que sacaron a Eva de la costilla de Adán? De la costilla de Adán. ¿Y con quién se acostó Adán para llegar ahí? No fue por el Espíritu. No fue el mismo Dios que se la puso ahí. Pero yo te estoy preguntando si no fue el mismo Dios que se la puso ahí. Escucha aquí. Eva, Dios formó a Eva y Adán lo sacó de la costilla. Entonces tú crees eso, pero tú no crees que el mismo Dios que puso una Eva en la costilla de Adán es el mismo Dios que pone a un Jesús en el vientre de una María. Yo creo que Jesús es hijo biológico de José. Te dejé poner tu punto, déjame poner el mío. Fluye con el tuyo. Dice el verso 20. El verso 19 del libro de Mateo dice: José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Si tú entiendes desde el principio que Adán recibe, perdón, que de la costilla de Adán sacan a una mujer, ahí hubo espermatozoide. No, porque son los dos modelos. Ahí hubo una divinidad, una obra divina de parte de Dios, perdón. Una obra divina de parte de Dios. El mismo Dios que tuvo en el principio es el mismo Dios que da la promesa en el momento que el hombre y la mujer peca, o que el hombre peca, no la mujer, que el hombre peca. Pues tú y yo sabemos que Eva no se llamaba Eva, sino Adán todo el tiempo. Luego es Adán quien le pone el nombre de Eva. Ok. Entonces, esa misma palabra que llega a la vida de ella y de él por causa de su pecado, es el mismo Jesús en un momento dado. Cuando dice que Jesús le dice bien claro a los discípulos que él vio a Satanás caer como rayo. ¿Estaba él presente como cuerpo, en cuerpo o como espíritu? ¿Cuándo? Cuando él le dijo a los discípulos: yo vi a Satanás caer como rayo. Lo que pasa es que hay muchos... Yo te estoy haciendo solo una pregunta. ¿Estuvo en cuerpo o en espíritu? Habrá que ver. ¿Qué es lo que hay que ver? Hay que ver. Simplemente, lo primero que en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Y todas las cosas fueron hechas por su palabra. De acuerdo con eso y 20 pesos más. Que Jesús, antes de estar en la tierra, es el verbo persistente. Exactamente. Ahora Jesús vino como resultado de que José le dio candela a María y salió embarazada y tuvo más hijos. Y vainita así, en el bautismo Dios dijo: eso no es correcto. Este que está aquí es mi hijo amado. Eso no es correcto. Y lo adoptó. La adopción de Jesús no nace en la relación sexual de José y María.
Porque Jesús es un discípulo de Juan el Bautista. Sí, pero que esa adopción de Jesús... Cuando Juan lo va a bautizar, es ahí Escúchame. donde viene la divinidad. Escúchame. Y habla, dice, este que está aquí es mi hijo amado. pero entonces cuando... en quien tengo complacencia. Solo fue cuando La el adopción. ángel le habló. La adopción. Y cuando el ángel le habla a José... ahí mismo Esa historia del ángel en el libro de es más Mateo. falsa que la santidad del niño. Oye, ahora, pero explícame eso a mí entonces. Entonces, esa responsabilidad sí la asume en ese momento, no José, sino el pueblo. Lo que pasa es que usted tiene que tener algo acá. Hay que investigar todas las mentiras. Entonces, oye esto. Yo hablo mentira. Ok, según ustedes, paganos, yo estoy hablando mentira. ¿Qué me rinda? No. Recuérdense que yo estaba en la posición donde ustedes estaban hoy, están ahora, en el banco de los ciegos, yo estaba ahí. Y yo salí de ahí. Entonces yo me di cuenta que José era ahí el padre biológico de Jesús. No es el y que en padre el año, biológico. en el bautismo, Jesús fue adoptado. ¿Cómo? Adoptado por el padre. En Fue el bautismo. Pero entonces... hubo una adopción. Pero en el mismo libro de Mateo, que tú le ves la genealogía, dice lo siguiente más adelante. Bueno, eso es revelación del mundo superior. Del 1 al 16 dice algo. Oye. Y del En el 18 acto al del 22 dice otra bautismo, cosa. escuchen esto, pagano. En el acto del bautismo, ese Jesús, que fue hijo biológico de José, que fue algo sobrenatural lo que pasó en la vida de Jesús, siguiendo los pasos de Juan el Bautista. Pues entonces y siguió los pasos de Juan el Bautista. Ajá. Y en el bautismo se abren los cielos y Dios dice, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Viene un espíritu de adopción. De adopción. Jesús es adoptado por el Padre. Lo que pasa es que ustedes no conocen ese Jesús. Cuando ustedes conozcan ese Jesús, mira, su vida va a cambiar. Porque más conoces ese Jesús. Entonces, ¿dónde tú dejas la palabra de Dios cuando se le ha revelado a Elizabeth, la madre de Juan, de que su hijo sería quien iba a abrir el camino para el Salvador del mundo? Eso no está en la Biblia. Hay unos cuantos cuentos que tienen... Pero eso no está en la Biblia que tú lees. No, no es la que yo leo, no. En tu Biblia, está en tu Biblia. En la mía, en la que tú lees, la que tú tienes. ¿De dónde? Yo quiero que tú me digas a mí, ¿de dónde fue? Perdóname por la expresión. ¿De dónde carajo tú sacaste esa vaina? Bueno, ¿de dónde carajo lo saqué yo? Del mismo lugar que lo sacaron todos los estudiosos a ¿Cuál nivel estudioso? Mundial. O sea, pero, ya hoy se acepta como bueno y válido a nivel mundial entre los estudiosos. Perdónenme, pero es que estamos hablando algo serio aquí. No, yo no estoy de acuerdo. Jesús no es hijo de ningún Espíritu Santo. Jesús es hijo biológico de José. Pero dice tu Biblia. De eso lo que era. Pero tú se aceptas la genealogía del 1 al 16. Yo acepto la genealogía de Mateo, que dice que producto... ¿Y lo demás por qué tú no lo aceptas, del 18 en adelante? Porque es una inserción. ¿Y eso que está ahí no es una inserción? No. Eso es lo correcto. Eso es lo Esa es la verdad plasmada. Lo absoluta, que lo que tú tienes. No. Yo no tengo la verdad absoluta. El que tenía la verdad absoluta era los vecinos. Usted que está a 2000 años de Jesús. O sea, si yo llego al barrio de Jesús, Leina, y le pregunto, ¿dónde vive el hijo de José? Me van a llevar a su casa. Porque todo el mundo sabía que José era hijo de Jesús. José era el padre de Jesús. Escúchame. José asume una responsabilidad por un mandato divino. Eso no es cuento. Es un cuento, bro. Pero mira lo que es. Es un cuento. Eso es más cuento que los cuentos de Santo Domingo que salió un hombre sin cabeza. Pero escucha bien. Pero tú no te estás dando cuenta que te acaba de decir el Evangelio que Jesús es descendiente directo de David. Jesús no puede descender de David. Óyeme, Jesús, hijo de David, no puede ser hijo de David, Dios mío. Es que tiene que asumir. Sáquense eso de su cabeza. Si Jesús no es hijo biológico de José, no puede ser hijo de David. Gente del demonio. Me van a hacer un pique. Ustedes no entienden. Si Jesús no es hijo de José, no puede ser hijo de David. Pero yo quiero que tú un bate ahora mismo, dale con un bate, que yo te agarro con esta silla. Ustedes no entienden, ¿en qué idioma se lo voy a decir? Salgan de Roma. Pero y el verso 21 lo quitaste. Pero que tú no te... Oye, aquí. Pero, es que tú no entiendes que para ser hijo de José, David, tiene que ser hijo de José. José fue el padre terrenal de Jesús. No. Pero que tú... ¿Entiendan eso? Pero dice la Biblia aquí mismo. Y hasta el bautismo. Oye esto, Leine. Hasta el bautismo. Ven que conmigo que tú estás hablando. En el bautismo. Ven. No, porque tengo que involucrar a Leine. Pero tú estás hablando. Es aquí el asunto. Ven. Es aquí, ven. Oye, dije, Jairo, vaya, porque tú gallo. En serio.
en serio, con usted. Yo estoy ahora dándole una cátedra a Roma. Ustedes son romanos. Oigan esto. Para Jesús poder ser hijo de José, de David. Para Jesús el descendiente de David. Ajá. La simiente de David. ¡Dios mío! Dime. La palabra simiente en hebreo, será. Para Jesús ser la será de David. El aspirante real al trono. Ok. Tenía que ser hijo biológico de José. No, es que ustedes no entienden, Asume una responsabilidad. Dios mío. Dice el verso 21. Escucha, pero estamos leyendo. Oye, esto de que para ganar view, pero tú quieres más view. Ese es el loquito ese, tú sabes. ¿Cuál? El loquito del programita aquel, de la réplica. De que está buscando view. Oye. No, escucha. Sí, Dice el verso 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido Dios con nosotros. Escúchame. Pero escúchame bien. Vamos, pero escúchame. Pero sigue, que a ese es el culpable, oye. Mortal, Oye, escucha bien. Oye, esto, mira. Ese disparatoso que puso eso ahí fue que dañó todo. ¿Qué dañó qué? Oye, esto, mira. Pero el que lo puso ahí fue el mismo Mateo No, que tú no aceptas. No, pero no fue el mismo. No fue el mismo. O sea que él escribió el capítulo 1 del verso 1 al 16. Lo primero es, mira, oigan esto, déjenme que un minuto nada más. Oigan esto, pagano. Oigan esto. Lo primero es que el que va a colocar esto ahí hace una interpretación de Isaías 7:14. Isaías 7:14. Oye esto, léelo ahí, lee de nuevo. Lee el texto que tú estás leyendo. No, yo te leí el verso 21. Léelo de nuevo. Verso 22 del capítulo 1 del libro de Mateo. Mateo. Lee el 20, 21 y 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero la conoció hasta que dio a luz a su primogénito. Okay. Y le puso por nombre Esa Jesús. es la mano de Roma. ¿Qué mano de Roma? Hay ese texto, oye esto. ¿Tú crees en Jesús? Lo primero es, déjame explicarte aquí. Lo primero es que no había nadie esperando que se cumpliera esa supuesta profecía de Isaías que dice: he aquí una virgen concebirá. No había nadie esperando. Pero listen, escúchame. ¿Y Simeón dónde estaba? Listen to me. Pero háblame tú que eres el exégeta. Si no había nadie esperando, ¿dónde estaba Simeón cuando estaba esperando la promesa de cargar en sus brazos al Salvador de la humanidad? Que ahí yo estoy de acuerdo contigo cuando la gente, el que no ha estudiado la Biblia, dice que Israel duró 400 años de silencio, que eso es incierto. Eso no es realidad. Porque había una profetisa llamada Ana. ¿Dónde estaba Simeón si no había nadie esperando eso? Déjame explicarle esto con cucharita. Listen to me. Pero explícame. Te lo voy a explicar en inglés y en español. Oye. Dale en inglés, a ver cómo suena. Listen to me. Sí, en inglés. Oye aquí. Lo primero es The first is... Isaías capítulo 7, verso 14. Oye aquí. Déjame explicarte el asunto. No me estés confundiendo. Isaías 7:14 dice: he aquí una virgen concebirá. La palabra hebrea para virgen es la palabra alma. Nunca en la Biblia se dice que una virgen iba a salir embarazada. Entonces, como ustedes nada más tienen una mala traducción, desde esa mala traducción ustedes se beben esa agua sucia. Entonces quieren venir con esa agua sucia a hacer un sancocho teológico. Ajá. Nunca en Israel se creyó, nunca, pero nunca, pero se lo puedo decir de nuevo. Nunca, escucha eso, sácate esa idea de tu cabeza. Ajá. Nunca en Israel se creyó que una virgen iba a salir embarazada por obra del Espíritu Santo. Nunca. Lo primero es que la palabra virgen, quítala de ahí, porque la palabra alma en hebreo, la palabra alma en hebreo no significa virgen, significa joven. Usted puede ser joven y no ser virgen. Si no, vaya a Dominicana, que hay muchas jóvenes, pero no son vírgenes. Entonces, alguien tiene que entender, abrir su mente. Abran su mente. La traducción dice virgen. Ajá. Y por eso ustedes repiten virgen. No era virgen, porque ella estaba casada con José. Estaba casada con José. Está bien. Supongamos que usted tiene la razón. Está casada con José. Pero dice el verso 24. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado.
y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Explícate. La palabra conocer ahí es intimidad. No te olvides a ti, Sí, que el maestro eres tú sí, aquí. pero oye esto. Lo que pasa es, donde está el punto de quiebre, Ajá. que ustedes están de acuerdo que Jesús Ajá. era 100% No, hombre. no, espere un Leyes, momento. mira de lo agarré aquí. No me incluyas. Ya, oye, Espérate. te tengo en la esquina. Tú no me tienes en la esquina. Como tenía el ruso a Canelo. Canelo. Oye, aquí ya tú llegaste donde tú tenías que llegar. Ahorita sale la doña defendiendo con un cartel allá afuera. Viene el fatality ahora. Oye, Dale, aquí. dale, que te Presten voy a escuchar. atención. Jesús era 100% Dios, 100% hombre. No, Era 100%, en la tierra que él era. un hombre. Vuelvo de nuevo. Jesús en la tierra era 100% Dios, 100% hombre. No era un hombre. Un hombre. Ujú. ¿Y cómo diablos nacen los hombres entonces? Pero ¿Cómo es que nacen los hombres entonces? pero- Dame la silla. Siéntate. ¿Cómo es que nacen los hombres? Pero siéntate. ¿Cómo es que nacen los hombres? Pero traíste tu chequera, papi. Siéntate. Dios mío. Siéntate, ven. Oye, uno dice que Jairo se está condenando, solo me da pena. Escúchame. Ay, Dios mío. Ok. Pero, Hace unos minutos te expliqué que se hizo Genao Geneca, engendrado por el Espíritu, hijo de José, asumiendo una responsabilidad. Que lo desglosamos hace unos minutos. Cuando digo que yo estoy de acuerdo contigo en que Jesús vino como hombre, es una realidad porque... ¿y cómo vienen los hombres? Pero escúchame bien. Sí, pero ¿cómo vienen los hombres? ¿Y cómo llegó Eva? No, porque tú... No vayas para Eva y una mujer. Es los hombres que estamos aquí. No, pues, ¿y cómo llegó Estamos Eva a aquí. la costilla de Adán? ¿Con quién se acostó Adán para que saliera Eva? Mira esto. Entonces, ¿tú crees en el Dios creador de las cosas? Yo creo en Romanos 9:5 que dice, de quienes según los patriarcas, Ajá. oye, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Jesús, Según la... el cual es Dios sobre todas las cosas. Según la carne, Claro. la parte de carne de él viene descendiente de ese será Según la carne. carne por María, porque fue puesto ese Es espíritu. que la descendencia Ella- no se pero cuenta por la no, mujer. no. Se La cuenta, descendencia, se no cuenta se- por el hombre, Oye, por eso entonces, se le atribuye a señores. Jesús como hijo de José para poder justificar que se le llama pues hijo de Dios es David. mentiroso, entonces. No, Dios no es mentiroso, está Porque, hablando la verdad. Oigan esto. Él está hablando la Miren verdad. lo que ustedes están diciendo. Balsa de pagano. Pero fue al único que le dio mi hijo eres tú. Escuchen. ¿A cuál otro? Cuando lo adoptó. ¿Cuándo lo adoptó a dónde? Cuando lo adoptó. Pero él dijo, él me En el aquí envíame a bautismo. mí. En el bautismo. Y él no dijo, él me aquí envíame a mí. En el bautismo. Pero él no dijo, él me aquí envíame a mí. Luis, deja esos cuentos. ¿Cuál es el cuento? De esos cuentos. ¿Cómo que Dios envió a mí? Espérate. ¿Cuándo le ha dicho que Y en lo el envió libro a de mí? Isaías que está. Pero que eso fue Isaías que lo dijo. Isaías. Isaías Esa es dijo. una palabra profética que se está hablando en la declaración. No, así no. Te voy a hacer una pregunta yo a Así ti. no. Pues espérate, aplicate la Te vuelta. voy a hacer una pregunta. Dame explicártela. ¿Atrajo Jesús el pecado del mundo y lo llevó a la cruz? Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero, El Cordero. pero atrajo los pecados del mundo y lo llevó a la cruz. Claro, ¿Y cómo lo hizo? La imputación divina. ¿Cómo lo hizo? Imputación. No. Viniendo como hombre. Ajá. El Cordero. Venciendo al adversario como hombre en la tierra. como hombre. Sin Pero pecado el problema alguno. es que los hombres, para No. tú ser un hombre, tienes que venir de un espermatozoide. ¿Cómo? Ese es el problema. No. Oye, vamos a traer un médico. No hay un médico ahí. No, pero en medio de esta sinvergüenza de pagano. La fe. No habrá un médico aquí que le La diga. fe es la convicción de los... No estamos por fe, estamos por aquí. No. De que Josué tuvo relaciones con María. No la tuvo. Y vino el Espíritu No la Santo. tuvo antes de Jesús. No la tuvo. Ahí lo dice la Biblia. Tú eres mayor de ella. Tú eres su ginecólogo. Y tú eres el doctor, tú eres el partero. No, pero yo tengo que creer lo que dice el texto. ¿Qué dice el texto aquí? Dice el texto que. Pero no Jesús- la conoció hasta que dio a luz a su primogénito. No. Pero Eso es que fue una fabricación pero, de Roma. pero míralo ahí en tu Biblia. Ahí, Una búscalo ahí. fabricación de Pero Roma. búscalo ahí en tu Biblia. Mira, Si eso es una fabricación de Roma, ¿de quién es la fabricación la postura que tú tienes de que José, del Jesús histórico. del Jesús histórico, Del Jesús histórico. de ahí es la postura tuya? Sí, la postura mía es de Jesús histórico. De Jesús el histórico. ser que existió. Ustedes creen en Jesús de Roma, 100% Dios, 100% hombre. Pero yo te hice una pregunta hace un ratito que yo Dime. quiero saber. Cristo Dime. resucitó. Jesús resucitó. Claro, Jesucito. Yo creo en la resurrección. Lo que yo no creo es que Jesús Descendió al fue- Señor, libertó a los cautivos. Sí, descendió al Seol. ¿Cómo le hizo? En carne o en espíritu. No, porque ya pasó a su resurrección.
Después que Jesús, Cuando descendió el Señor ya pasó la resurrección. escucha esto. Pero ¿cómo lo hizo en carne o en el espíritu? Déjame explicar. Pero quiero que tú me respondas. explicarte. Pero dime si lo hizo en carne o en el espíritu. Déjame explicarte. ¿Cómo desciende el Señor y liberta a los Pero cautivos? déjame explicar. Pero dime. Déjame explicar. Pero yo quiero que tú me respondas si lo hizo en carne o en espíritu. Déjame explicar. Déjame explicarte. Mira, Dime. te voy a responder con la Biblia. Háblame con la Biblia. Estoy aquí. Pero léeme el contexto Sí, de entero. cada texto que tú vayas a leer. Entero. Y sigue adelante. Voy para adelante y para atrás. Dale. Oye, Dime cuál es el texto que va a tomar. primera de Timoteo capítulo 2. Vamos allá. Oigan esto. Primera de Timoteo capítulo 2. Verso 5. Dice la Biblia, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Ese mediador, ¿cómo se llama? Jesús. Léeme el texto, no me agarré. No, porque hay un solo Dios. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Cómo se llama eso? Jesucristo, hombre. Hombre. Para usted poder ser hombre, se le llama hombre a aquellos que vienen como resultado de la relación entre un hombre y una mujer. Escúchame. A eso se le llama hombre. Cuando un Dios, escúchame a mí, déme un minuto y ya le doy su Pero ¿cómo le llamo? Jesucristo. hombre. ¿Y El por hombre. qué? Entonces, Jesucristo. Hombre. Pero no lo reconoce como el Cristo él mismo. Esos son ¿qué? traducciones. Pero esa es la traducción que tú estás usando para hablar que es Oigan Cristo esto, Jesús. Oigan esto. Ah, espérate, ahora es Cristo Jesús, pues tú crees en Cristo. Yo creo, lo que pasa es que el concepto de Cristo es más romano y griego. Pero es que tú estás hablando del eterno. Óyeme esto. No es romano ni griego, el eterno. Déjame explicarte, mira. El principio y el final. Dice aquí Lee. que hay un mediador entre Dios y los Porque hay hombres. un- Se llama Jesucristo, hombre. Jesucristo. ¿Cómo se engendra un hombre? Escucha, présteme atención, Leiner, Pero atento que este es el todo- corte todo- que yo quiero. Oye esto. Todos sabemos Dame un minuto, mira. que se engendra. a través de una Primera raza. de Timoteo capítulo 2, verso 5. Sigue leyendo. Romanos capítulo 9, verso 5. Pablo dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. La biología enseña de forma clara que para que un ser humano nazca, un hombre, tiene que haber el espermatozoide, sea por medio de la ciencia in vitro, como se está haciendo hoy, pero tiene que participar el espermatozoide del hombre. A eso que ustedes están diciendo, que el Espíritu Santo hizo sombra en María y Él es el Padre de Jesús, a eso los griegos le llaman teofanía, que son encarnaciones de los dioses. Un dios que se encarna en el vientre de una mujer. Eso lo heredó Roma. ¿Saben de quién? Lo heredó de Grecia. Porque decían que Zeus era el padre. De Grecia, lo recuerdo. Escúchame. Entonces, Zeus era el padre de Hércules. Hércules, que era un hijo de los dioses. Pero y cuando el padre visita a Abraham, entonces fue de Zeus también. Espérate, Pero calma, dime, pero ¿una calma. personificación angelical es sí o no? Calma. Maestro, quiero escucharlo. Te estoy escuchando. Pero dígame si eso fue de Zeus. No. Cuando Yo el padre te se le digo- revela a Abraham y se sienta y come con él, ¿eso fue de ¿Cuál padre? Zeus? ¿Cuál padre? ¿Cómo que cuál padre? ¿Cuál padre? Yo, en serio. Pero ¿Cuál ¿cómo que padre? en serio? ¿Y cómo que el padre que se sentó No. con Abraham? Esa lo que era, así no. Bárbaro. Así no. Por menos de ahí te apedreaban en Israel. Pero tú te atreves a decir que es mentira. ¿Cómo? Claro que es mentira, varón. Pero Oh, oye, claro que es no mentira. se sentó a hablar con Abraham. Juan 1.18. No hubo una teofanía ahí entonces. Evangelio de Juan 1.18 dice: a Dios nadie le ha visto jamás. Es imposible que el padre se sentara con Abraham si Juan te dice que a Dios nadie le ha visto jamás. Pablo dice que Dios habita en luz inaccesible. Ajá. Lo que pasa es que ese ángel vino en nombre de Dios, así como cuando tú envías a Leiner en tu nombre a representarte, pero no era que Dios estaba ahí. No estuvo ahí. No estuvo ahí, varón, no estuvo No, ahí. no estuvo ahí. Entonces Jesús... O sea, tú estás diciendo que el padre nunca se sentó a hablar con Abraham. No, ningún humano ha visto al Padre.
Pero Ni te los estoy- ángeles lo han visto. Te estoy haciendo una pregunta. No, no, ni los No hubo una teofanía. El ahí. padre, no, porque esa teofanía son cuestiones griegas. Dije que los dioses se encarnaban. Esos son cuentos chinos. ¿Cuentos eso, chinos? Ya eso lo hemos superado. Ya Es estamos, que- eso es. Eso tú la lo bachata de superaste. Luis Segura. Ya estamos en Ajá. Romeo Santos. Pero escúchame, Eso se superó. eso ustedes lo han superado, pero lo que no han superado es entonces que Jesús fue engendrado por el Espíritu. Entonces, mega problema. Por Eso sí mira, no lo han superado Por eso ustedes. es que los que estudian no están dentro de la iglesia. Porque nuestras iglesias están llenas de mitos. ¿Me entiendes? Cuando tú vienes un médico a la iglesia, te digo por qué el hijo de Ezequiel Molina tuvo que responderle así a ese periodista. Porque tiene un médico de frente. Y si le viene con esa tontería a decirle de que con un espíritu, oye, un espíritu en griego, neuma, un soplo, no tiene espermatozoide. Jesús es el hijo biológico Escucha, de tú José. leíste primera de Timoteo capítulo 2 verso 5. 5. Porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Escucha bien. Te decía hace un rato de la responsabilidad que asume José. Estoy de acuerdo contigo cuando dices que Jesús no fue 100% Dios en la tierra. Ya, pues tú de acuerdo con todo. Si tú no. aceptas esa, No. ya tú la vas a aceptar todo. Es que no solo yo tengo que aceptarla. El que es escudriñado en la Biblia sabe que de la única forma que podía validarse el sacrificio en la cruz era si él vencía el pecado como hombre aquí en la tierra. Era de la única forma. Se niega a sí mismo, dejando su deidad y su autoridad para someterse a la autoridad del Padre, conforme estaba ya escrito en la palabra y conforme el reglón profético que había sobre él. Vamos bien, ¿verdad? Ok. Cuando Jesús asume esa responsabilidad de hacerse hombre, encarnarse en la vida, o sea, encarnarse en un cuerpo, literalmente, él está asumiendo la responsabilidad de decirle la única forma que puedo salvarlo y quitar lo que hizo Adán y redimir eso y quitar el pecado del hombre es haciéndome hombre. No voy a usar la postura de la interpretación que usa Pablo o que escribieron ahí cuando dicen que el segundo Adán, porque él nunca fue segundo de nadie. Nunca lo fue segundo de nadie. Por eso te pregunté hace un rato. ¿En algún momento se apoderó el Cristo de Jesús? Sí lo hizo. En la Biblia, claro que lo hizo. En varias ocasiones. E incluso cuando estaba encima de las aguas, que le preguntaron, ¿quién eres? Y le dijo, yo soy. Ahí se empodera el Cristo de Jesús en su totalidad y en su deidad. El hombre, de por sí en su naturaleza humana, si no asume la responsabilidad de la fe para poder vivir en su naturaleza y poder hacer que lo que un día se predijo o lo que ya está escrito de él en el cielo se ha manifestado en la tierra, nunca lo va a poder obtener. Por esa razón es que vemos a un Jesús en la tierra actuando como un Dios, si ser un Dios 100% en ese momento. ¿Por qué actuaba como un Dios? Porque su obediencia y negarse a una vida pecaminosa, le da la autoridad de gobernar un territorio. Un territorio. Cuando la gente entiende que Adán estuvo gobernando la tierra, no. El lugar donde él habitó en ese momento fue lo que él gobernó mientras no pecó. Habían lugares donde Jesús hacía milagros y otros no hacía milagros. ¿Sí o no? ¿Por qué había lugares donde Jesús podía hacer milagros y en otros no? Porque había lugares donde la fe de ellos era certera y creían. Aunque en otra ocasión él hizo milagros que otros no creían. Cuando el hombre comienza a caminar en esa dimensión, donde ya no vive él, sino que se da guiar por el mismo Espíritu de Dios, las cosas caminan muy diferentes. Por eso en un momento dado vemos a un Elías que se deja gobernar por sus emociones y sus sentimientos, no por su espíritu.
y por la amenaza de una palabra se esconde en una cueva y se mete debajo de un enebro que es una depresión. Pero cuando vuelve a su realidad espiritual, sale de ahí de esa cueva y vuelve a ser el mismo hombre que era antes, lleno de autoridad. Lo que Jesús está haciendo en ese momento es asumiendo una simple responsabilidad como un hombre. Yo creo que Jesús, mira, 970 personas en línea. Déjeme explicarle algo para que ustedes entiendan por qué es que su religión no funciona. Si yo estuviera diciéndole a ustedes aquí, cuando yo venga a hablar aquí de la persistencia de Jesús, todos ustedes empezarán a hablar lengua, jarabamansa, jarabacanda, quindacanda, y empezarán a sentir a Dios. ¿Por qué? Porque yo estaría afirmando lo que ya ustedes creen. Desde su ignorancia, hoy yo estoy siendo un hereje. Pero eso es desde su ignorancia. Cuando ustedes salgan de esa zona de confort llamada su ignorancia y se pongan a comprar libros, a investigar y dejar de ser dirigidos como vacas por sus pastores, e investiguen lo que fue el Jesús histórico y que es el Cristo de la fe, es muy probable que en varios años ustedes entiendan que hoy yo no estuve loco. No, espérate. Cuando yo le digo a ustedes, escúchame esto. Cuando espérate, yo que sé, tú no te en Grecia, espérate. Déjame explicarte. Espérate. Cuando yo vengo como Pablo a los Corintios. Espérate, la mucha palabrería. Cuando yo suelta esa filosofía humana. No, venga a mí con investigar qué historia. Tú me estás hablando a mí. Que por eso es que los jóvenes de hoy no sienten deseo de estar en la iglesia. No, es que hay que escurriñar la palabra. Todos esos ignorantes que el problema es que no todos los libros que se escriben. No todos los libros, hay que investigar la historia. Pero la ven historia acá. Está ahí, es recuperar a Jesús. ¿Cómo? Es recuperar a Jesús. Que Jesús fue secuestrado por Roma. Ajá. Y nos ha entregado el Cristo de la fe. Señores, compren libros, edúquense, dejen de ser tan ignorantes. Pero yo te hice una pregunta y tú no me la has respondido. Yo te hice una pregunta y tú no me la has querido responder. ¿Cuál es la pregunta? Cuando yo te pregunté a ti, si después del sacrificio de la cruz, en la cruz del Calvario, si él descendió al Seol en espíritu o en carne. ¿Cómo en carne? Pero yo te estoy preguntando. Cuando él dice que descendió al Seol a libertar a los cautivos. Él descendió al Seol, a la parte profunda, que ese es otro tema, no vamos de vía lejísimo. No, estamos yo nada más quiero que tú me respondas sí o no. En el espíritu. Ok. Fue al Seol y descendió. Que eso también está sujeto a discusión. Y cuando él entonces resucita en espíritu o en carne. Pero si resucita en espíritu, entonces el cuerpo ya estaba ahí. Pero yo te estoy preguntando, resucita en espíritu. ¿En qué un cuerpo glorificado. ¿En un cuerpo qué? Glorificado. Y ahí pasa a ser Jesús o Cristo Jesús. No, ahí pasa a ser y seguirá siendo Jesús, el que el Padre dijo. Erróneo. Entonces, erróneo. Yo no creo en el Cristo de la fe. Erróneo. Estás errado. Dame concluir. Ya cerrando, que me tengo que ir para la escuela. Dale. Oigan esto. Yo entiendo, según mis investigaciones, sigue con tus investigaciones, dale. Que Jesús es hijo biológico de José. Hijo biológico de José y María. Yo entiendo, según mis investigaciones, que ninguno de ustedes conocen a ese Jesús. Que ustedes están ligados al Cristo de la fe. Cuando ustedes algún día conozcan a ese Jesús, valorarán mucho más su obra redentora. Porque fue un hombre. ¿Y si es el redentor no es Cristo? Y cuando trascendió, todo cambió. Recuérdense que la Biblia dice que la ciencia se aumentará. El peor enemigo de ustedes es el tiempo. Porque el tiempo le va a ir diciendo que esta falacia es una de esas tantas que ya ustedes han dicho los religiosos durante tantos años. Yo no soy religioso. Entonces yo pienso que Jesús era hijo biológico de José. Pues, si ustedes quieren creer, yo me baso en lo que dice tu Biblia. Yo en el libro de Mateo. Si te basas en la Biblia, te basas en la primera parte de la genealogía. Que te dice que ¿y por qué entonces la primera tú la haces y la segunda no? No, porque la segunda es una inserción de Roma. Y ya, ahí está. Más sin embargo, lo que yo te quería terminar de explicar era, el Cristo es revelado después de la resurrección, cuando vuelve un cuerpo glorificado y ascendió al cielo. Se revela incluso
Por eso es que la mujer tiene tanta importancia a una mujer, que es el primer ser humano que la ve en la tierra ya. Es un cuerpo glorificado. Una mujer, cuando se encuentra con él, fue María. Eso está ahí en tu Biblia, la que tú lees, la que tú estudias. Yo creo en el Jesús biológico. No, yo no creo en ese Cristo de la fe. Entonces, ese mismo Cristo es el único que da autoridad para la salvación de la humanidad. Si no creemos en el Cristo de la fe, mucho menos podemos creer en Jesús. Hoy, esta noche, estudiate un poquito del Cristo de la fe. Y mañana vamos a seguir con este tema. Señores, esto es Voy a seguir con este tema, que está interesante. Por lo serio. menos se despertaron, porque eso es lo que le gusta a la gente. El chisme, no, el chisme no. Ahí no hay chisme, ahí hay Biblia. No, están ahí mandándome al diablo. Señores, están ahí, ya tú sabes. Esta mil que personas. yo soy un hereje. Jesús era hijo biológico de Eso José. es inválido. Te invito a que te suscribas a nuestro canal. Suscríbete. Y bueno, pongo con un canal nuevo de Pastor Miguel Grullón por el hecho de que vamos a usar este canal solamente para la radio. Para que ya lo vayan viendo, las prédicas y todo eso va a salir a un canal nuevo porque no vamos a quedar con este solamente para la radio. Bueno. Voy a hacer uno para la prédica, para los mensajes que estamos dando nuevamente. Así que suscríbete a este canal y está pendiente del nuevo canal que sale en los próximos días. Muchas gracias, que Dios le bendiga. ¡Shalom!